Imaynalla kashankichis, allinchis sikachun tukuy qankunapaq, qallarisunchis kay yachayninchista. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestra unidad temática número 2 de la semana 2 del módulo 4. Bueno, para empezar tenemos nuestro título de nuestra unidad temática es el análisis e interpretación de la educación intracultural y prácticas de experiencias interculturales en Bolivia. Bueno, ya sabemos de qué más o menos estamos hablando. Ya habíamos anteriormente también hablado sobre lo que es la educación intercultural, ¿no? En los anteriores módulos también hemos podido analizar un poco lo que es la interculturalidad. Bueno, aquí tenemos nuestra introducción, Qallarini. La unidad temática número 2, análisis e interpretación de la educación intercultural y prácticas de la experiencia interculturales en Bolivia, invita a que en la comunidad de maestros y maestras reflexionemos sobre la manera en cómo en la actualidad se generan espacios para la educación intercultural. ¿Ya? Desde las vivencias y procesos educativos. Asimismo, se describen las prácticas de experiencias interculturales desarrolladas en Bolivia y que puedan incorporarse. ¿Ya? De esta manera, nosotros también debemos hacer una reflexión y un análisis sobre los espacios que abrimos dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? En nuestras unidades educativas. Aquellos que aún todavía están estudiando, pues en las escuelas superiores de maestros, ¿no? ¿Qué espacios abrimos nosotros? Entonces, para esto vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre estos puntos. Ya, tenemos aquí las preguntas Tapu y Cuna. Bueno, respondiendo a estas preguntas, dice, ¿no? ¿Qué significa la palabra intracultural? ¿Qué significa la palabra intercultural? ¿Qué es la educación intracultural, e intercultural? ¿Practica usted la educación e interculturalidad en el desarrollo de contenidos y cómo lo practica? ¿Ya? Yo quisiera que cada uno de ustedes me vaya respondiendo así en forma resumida, más o menos para ustedes desde su punto de vista, ¿qué es intracultural y qué es intercultural? Para tenerlo así bien claro, estos conceptos, estas terminologías. ¿Ya? Bueno, aquí tengo, como estamos poquitos, vamos a iniciar nomás con la lista que estamos aquí. Toribia Nina Yapura. Chaypichu kashanki Toribia. ¿Está ahí Toribia, sí? Toribia. Vamos a responder a estas preguntas así puntuales y en forma resumida, por favor. Ya sea en lengua originaria si usted gusta o puede hacerlo también en lengua castellana. Mana uyarikamunchu Toribia, ¿eh? No nos escucha Toribia, sin embargo, está en clases. Juan Antonio Allinchisi. Muy buenas noches, Juan Antonio. Por favor, vamos respondiendo a estas preguntitas para iniciar nuestra clase. Juan Antonio. Tampoco no nos escucha Juan Antonio, pero están en clases, ¿no? Carla Majinacaichu. Carla, por favor.
Vamos respondiendo en forma resumida. Carla García Dorado. Carla, ¿qué significa para ti la palabra intracultural e intercultural? Ya, intra, primero intra y luego inter, o cuál, depende de usted, cuál puede iniciar con cualquiera. Ya, ya, eso es lo intercultural. Y en cuanto a la educación intraintercultural, ¿usted practica dentro con sus contenidos? ¿Qué espacios abre? Ya, muy bien. Pachi, está bien. Lo que usted quiere hacer también es que vayamos ya desarrollando contenidos y abriendo espacios dentro de nuestros contenidos, lo que es interculturalidad e intraculturalidad, ¿no? Bueno, Pachi, Carla, Pachi, Efraín. Muy buenas noches, Efraín. Por favor, en forma general, puede responder a estas preguntitas. Sí. Vale. Wales Pachi Efraín, Wales Pacha hina Aymarapi Hampis parlarimunki, hinapis sumasta Aymarata paikachaspaqa sumasta cha yacharichinki yachakuqkunaman. Bueno, muchas gracias Efraín. Usted maneja bien la lengua aymara, entonces me imagino que realmente también usted realiza lo que es o abre espacios de interculturalidad, intraculturalidad dentro de su desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias, Efraín. Pachi. Wilflor Chura. Imagina que ha dicho Wilflor. Puede responder a estas preguntas en forma general para saber la terminología de intracultural, intercultural, y si usted practica en su desarrollo. Arinchisi, mainaya, Kashwitapi. Arinchis.
Muy bien, Pachi Wilflor. Ajinapuni kashan ñuqanchis yachachik kay intracultural chanta intercultural tawan astawan kallpachananchis tiyan yachachikkunawan, hina kajtinqa chay takiykunawan ninki chanta chay willaykunawan ima pukllaykunawan qan allinmanta apaykachashanki walik kachun ñawpaqllamanpuni kay mama simikunata kay Bolivia suyunchikmanta apana kachun. Pachi Wilford, Pachi. Walik, rispallapuni pikuna kashanku kaypi mana uyarimuwankuchu. Carla no aún no activó su. No, Carla ya activó. Toribia. Bueno, están en clases pero no quieren hablar. Vale. Elena Choque. Elena, ¿puede responder en forma general estas preguntitas? Buenas noches. Sí, se le escucha un poco entrecortado. Bueno, no hay problema. Pachi. Bueno, eso era lo que quería como para iniciar nuestra. No se le escucha un poco entrecortado. No hay problema, pero. Bueno, vamos a iniciar entonces, porque nuestra unidad temática es justamente la práctica de la interculturalidad y las experiencias, ¿no? De la interculturalidad. Y también es el análisis e interpretación de lo que es intracultural. Bueno, muy bien, ya sabemos todos a qué se refiere intra, ¿no? Hemos dicho o ya hemos avanzado ya en nuestros anteriores módulos que intra es que nosotros mismos nos reconozcamos y valoremos y vivamos nuestra misma cultura, ¿no? O vivamos dentro una forma de nuestra cultura, como es la forma y no así como una cultura impuesta como hemos tenido, ¿no? Entonces, esa es la intracultural, o lo que es intracultural. La interculturalidad, para entenderlo mejor, vamos a ver este video, este sociólogo que nos explica, ¿no? En dos aspectos, en la educación y en el aspecto político también. Para esto tomemos atención, por favor, dentro de... Aquí tenemos. Entonces, vamos a escucharle.
Walek, bueno, ya hemos podido escuchar algo más profundo, ¿no? Un término, un concepto más claro de lo que es la interculturalidad. Bueno, ya hemos ido cada uno, ¿no? Diciendo que es un intercambio de culturas, intercambio de pensamientos en cuanto a lo social y en cuanto a la educación. Hemos hablado de cuál es el fundamento de la ley 070, aunque dice también Giovanni, sociólogo Giovanni, dice que también esto inició, la interculturalidad ya se ha iniciado con la reforma educativa, ¿no? Bueno, hemos ido ya en una forma más profunda en lo que es la ley 070, es uno de sus fundamentos, la interculturalidad. Bueno, entonces no solo es el intercambio, también es la forma de tolerancia de cada persona que puede tener hacia la otra, ¿no? Tolerancia es lo que más hace falta a todas las personas, es lo que más nos hace falta, también me incluyo, porque en diferentes aspectos, ya sea familiar, social, en el ambiente de trabajo, eso es lo que nos hace falta para no pelear, para no discutir, para aceptar lo que es, ¿no? Lo que es la otra persona o cómo es la otra persona. Entonces también es, interculturalidad también es practicar la tolerancia. Entonces nosotros usando la tolerancia debemos aceptar, valorar lo que es la otra persona, ¿no? Y en cuanto a lo político, también habla un poquito Giovanni, dice que la interculturalidad es que adaptemos o aprobemos la forma de pensar del otro y también con nuestra forma de pensar, y debemos nosotros constituir o reconstituir otra o una forma de pensar, ¿no? Que ambos hemos unido nuestras formas de pensar, entonces hemos reconstituido una forma de vida, una forma, una cultura, ¿no? Y eso es lo que también nosotros debemos entender bien de lo que es la interculturalidad. Como base y como fundamento de nuestra ley Avelino Signani, Elizardo Pérez, entonces debe estar bien marcado nuestro término o nuestro concepto de interculturalidad, ¿no? Bueno, ya un poquito más viendo sobre lo que es interculturalidad, tenemos también en el texto académico de la semana 2, tenemos lo que es la lectura motivadora, ¿no? Como siempre ustedes van a encontrar sobre la lectura motivadora, y habla de precisiones terminológicas, y justamente habla de las precisiones terminológicas del pluralismo cultural, ¿ya? Y también del multiculturalismo e interculturalidad. Ya en el anterior módulo 3, se habló de lo que es el plurilingüe, multilingüe o multicultural. Hemos dicho, ¿qué es el plurilingüe? Plurilingüe hemos adaptado como una forma no solo de comunicación entre varias lenguas, sino esto también es el respeto y la revalorización de las lenguas, de la forma de vida, de la cultura, de la otra lengua, ¿no? De la otra cultura. Entonces el pluricultural es el que, o el pluralismo es el que respeta, de acuerdo al territorio, su forma de vida, su cultura, y también realiza o también hace que la persona se identifique en cuanto a su cultura, ¿no? Entonces esto nos lleva a que tengamos identidad cultural, ¿ya? El multiculturalismo. Multiculturalismo significa de que se valora las culturas, pero no de acuerdo al territorio, ¿no? No de acuerdo al territorio. Por ejemplo, nosotros podemos valorar en Bolivia
lo que es la lengua inglés, ¿no? Lengua extranjera, y es lo que hacemos. Nuestra ley lo valora, nuestra ley lo obliga al estudiante y al maestro que se lleve esta lengua extranjera. Entonces, de esta manera sí estamos valorando, pero no es una lengua de este territorio, de nuestro territorio, ¿no? Entonces, habla además en las precisiones terminológicas, en el plano fáctico, nos dice que se sitúa la multiculturalidad en la diversidad cultural, lingüística, religiosa y etc. Ya la interculturalidad hace las relaciones de interétnicas, ¿no? Interlingüísticas, interreligiosas. Y en el plano normativo incluye el multiculturalismo, reconocimiento de las diferencias y el interculturalismo, convivencia en la diversidad, ¿no? Todos estos fenómenos son modalidades del pluralismo cultural, dice. Y según otros estudios, la interculturalidad es la reciprocidad, es el reconocimiento de las diferencias culturales, y la multiculturalidad es la mera presencia de varias culturas en una misma sociedad. Es más sencillo, ¿no?, su explicación. Y según Baños dice que estas áreas se centran en la comunicación. Claro que también se centran en la comunicación, ¿no?, entre personas de distintos referentes culturales, de distintos países, razas, etnias, ¿no? Y lo último, dice, la comunicación intracultural se inserta en el proceso de desarrollo y colonización. Entonces, lo que es la contracultural es cuando se inició en la época del colonialismo, en los procesos del colonialismo. Y la comunicación intracultural es dentro de una misma etnia, ¿no? Esto ha surgido para reconocer nuestra misma cultura, para identificarnos nosotros mismos, ¿no? Para identificarnos en cuanto a nuestra cultura y lengua. Y tenemos también sobre esta lectura motivadora unas reflexiones. Estas reflexiones nos hacen estas preguntas. ¿Cuál es la necesidad de utilizar un código lingüístico ajeno a nuestro contexto? A ver, vamos a preguntar aquí, o alguien quiere responder. Wilfredo, Efraín, por favor. ¿Cuál es la necesidad de utilizar un código lingüístico ajeno a nuestro contexto? ¿Podría respondernos esa pregunta? Ya, a ver, un poquito, ya explicándole mejor, dice, o sea, ¿cuál es la necesidad de que nosotros utilicemos un código lingüístico ajeno a nuestro contexto, o sea, el castellano? ¿Cuál ha sido nuestra necesidad? ¿Hubo necesidad? ¿No hubo necesidad? Hubo necesidad, ¿no? El castellano es una lengua ajeno a nuestro territorio, a nuestro contexto. Hubo necesidad desde aquellas épocas del colonialismo, ¿no?, para poder utilizar. Entonces, pero sí, usted reconoce que su lengua, usted tiene de su contexto y de su territorio, y su lengua materna es el aymara. Perfecto. Pero su lengua ajeno sería el castellano, ¿no? Bueno, y la segunda pregunta. ¿Cuál es la utilidad de aprender una lengua extranjera en la actual realidad boliviana? A ver, vamos a preguntar a Rosemary. Rosemary, por favor.
Buenas noches. Ya, está ahí en la pantalla si es que no lo ve. Dice, ¿cuál es la utilidad de aprender una lengua extranjera en la actual realidad boliviana? ¿Qué útil es aprender una lengua extranjera? Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Rosemary. Es una necesidad, ¿no? Y es una utilidad, es cierto. Es una utilidad realmente y nuestra ley también lo ampara, ¿no? Nuestra ley 070 lo practica. Dentro de ello está lo que es una lengua extranjera, la lengua inglesa. ¿Ya? Y tal vez analizando un poquito, reflexionando sobre ese punto, nuestra lengua nativa no, bueno, nuestra lengua nativa se dice que se debe enseñar en diferentes conocimientos en lengua materna de acuerdo a su contexto, pero no dice como una lengua extranjera que es obligatoria. Sin embargo, dice que es necesidad, ¿no? No obligatoria. Entonces, reflexionando un poco, tal vez darle el mismo valor a nuestra lengua materna o a nuestras lenguas originarias de nuestro estado plurinacional con una lengua extranjera. Sin embargo, no desecharla, ¿no? No desecharla. Y ahí viene lo que es la última pregunta. Dice, ¿es una actitud colonizante el conocer una lengua extranjera? ¿Por qué? ¿Será una actitud colonizante? ¿Será que nosotros queremos todavía colonizarnos más o aprender más de lo que es de la cultura extranjera? ¿No? A ver, vamos a pedir a Wilford, por favor. ¿Usted cree que es una actitud colonizante el conocer una lengua extranjera y por qué? No me escucha Wilford. Ah, sí. ¿Cómo está? Por favor, ¿usted cree que es una actitud colonizante el conocer una lengua extranjera? Muy bien. Pachi, Wilflor, es así, ¿no? No es colonizante, no es que nosotros nos estamos colonizando, no es así. Y hemos hablado también de lo que es la descolonización, ¿no? Y más adelante también tenemos a qué se refiere la descolonización, más que una lengua, aprender una lengua extranjera no es colonizante, pero tampoco olvidar nuestra lengua materna, ¿no? Eso sí sería colonizante. No debemos olvidar, entonces, como dice, llevar a la par, ambos. Eso es lo que debemos hacer todos, ¿no? Bueno, continuando, tenemos lo que es justamente la interculturalidad y descolonización. Bueno, la palabra descolonización ya me imagino que ya hemos profundizado, ¿no?
Para muchos es diferente su concepto de descolonización. Algunos dicen la descolonización es que volvamos atrás, recorramos atrás y tomemos todo lo que es de atrás, ¿no? Y desechando lo que es la actualidad, la modernidad, la tecnología, ¿no? Y otros no, otros dicen que no es eso, ¿no? Bueno, yo personalmente pienso que es, como dice también Giovanni, que la descolonización es caminar hacia adelante, pero con mirada atrás, ¿no? O sea que debemos seguir, tomar lo que es la tecnología, pero no olvidar, ¿no? Tampoco quiere decir que vamos a volver atrás, sin embargo debemos practicar. Si hablamos de vestimenta, si hablamos de lengua, si hablamos de comida, si hablamos en general de cultura, no quiere decir que yo por ser quechua debo vivir de esa manera, ¿no? Sin embargo, también debo rescatar lo que era antes. ¿Por qué no seguir comiendo lo que son los cereales? Si son sanos, además que son sanos, ¿no? ¿Por qué no seguir tomando eso y dejar lo que son los fideos, dejar lo que son comidas modernas que son extranjeras, pero son más comida chatarra, ¿no? Para nosotras, pero diferente, hay que verlo de diferente manera también, porque si tomamos nuestra comida ancestral, es aún más sano, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomar lo que yo comía de niña, pito con leche? ¿Por qué no comer un mote de habas con su quesillo, así como en almuerzo, ¿no? Entonces, si estamos nosotros todavía tomando o llevando a cabo esa forma de vida, eso quiere decir que no estamos siendo colonizados. Eso es también descolonizarse, ¿no? Adaptar, traer lo que nuestros ancestros han vivido, lo que hemos aprendido de ellos, lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, y nosotros mismos enseñarles todavía a nuestros hijos. Esto es sano y de esta manera, ¿no? Actualmente, si hablamos de los niños de esta generación, sabemos que ellos han nacido lo que es la tecnología, los celulares, las tablets, los laptops, la computadora en realidad. Han llegado, han nacido a eso. Pero nosotros todavía estamos, esta generación, para enseñarles lo que sí nosotros teníamos con nuestros ancestros, ¿no? Lo que hemos vivido desde los juegos, desde los juegos. Si vamos a hablar con nuestros hijos, también hablemos con nuestros estudiantes. ¿Por qué no se toman unas horas de juegos ancestrales? Se toman unas horas de juegos ancestrales y recién van otra hora con su celular, ¿no? Porque ahora los juegos son generalmente ya virtuales. Ya nadie sale al patio, ya nadie sale afuera a jugar y hacer ejercicio físico, ¿no? Lo que antiguamente sí hacíamos. Mi persona sí hacía. No había todavía nada de tecnología, apenas tele. Entonces sí era más sano, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo lo que conceptualiza estos puntos. Dice, no es una discusión en torno a la interculturalidad. En Bolivia la interculturalidad está emparejada a la cuestión de la descolonización. Muy emparejada, ¿no? Estos van juntos. La interculturalidad va junto con la descolonización, sí o sí agarrada de la mano. ¿Por qué? Porque vamos a rescatar los valores que teníamos con nuestros padres. En quechua, por ejemplo, ¿no? Aquellos que son quechuas van a entender que también existe en Aymara, ¿no? Estos valores que dicen Amasúa, Amayuya, Amakheya. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos también y decirles, no hay que no ser flojos, no mentir y no robar, ¿no? No robar porque son cosas malas que te pueden llevar por caminos muy peligrosos, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos estos valores, es más, hemos nacido así, ¿no? Aprendiendo eso, porque nuestra mamá, aunque no nos diría de esa manera, siempre nos ha dicho, Mayuya Kanaikichu, no debes mentir,
En vez que mientas, o no debe ser flojo, anda a trabajar, anda a ayudar a tu tía, anda a ayudar a esto, ganate un plato de comida. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con la descolonización si nosotros enseñamos lo mismo a nuestros hijos, ¿no? Por eso la descolonización no es volver atrás, no es que te vayas a vestir, si es de alguna cultura, por ejemplo, jalca, no quiere decir que me voy a vestir de su vestimenta o voy a tener que vivir su vida como ellos han vivido, no, sin embargo es rescatar, ¿no? Rescatar lo que ellos han vivido. Pero, y agarrado de la interculturalidad, quiere decir que aceptemos también lo que es la modernidad, la tecnología, conjuntamente con la descolonización, por eso van de la mano, ¿no? Seguimos. Y como dice, ¿no? En la anterior reforma educativa en Bolivia no se hablaba de educación intracultural, ¿no? Tal vez sí se hablaba de intercultural, pero intra no, ¿no? Como dice, siempre han sido relegados. Lo que dice Giovanni, hace rato hemos visto en el video, dice, no, han sido relegados y solo se llegaba a denominar al mestizo nada más. Y ya no había lo que son los originarios, ¿no? Ya no existía. Es más, no eran reconocidos. Entonces la intraculturalidad ha hecho que cada uno se valore y viva su forma de vida, desde su forma de vida, adaptando o aprobando lo que es la interculturalidad, aceptándole también al otro, ¿no? Y en nuestra actual ley, sí, o sea, ya se ha hablado de lo que es intra e inter, ¿no? Bueno, dice, desde las organizaciones de los pueblos indígenas, las que plantearon en los encuentros para elaborar un nuevo currículo. Entonces, ¿quiénes han sido los que han hecho que se reconozca la intraculturalidad también en nuestro Estado plurinacional? Han sido las organizaciones. Las organizaciones se han movilizado, ¿no? Las organizaciones han planteado su propio currículo, el currículo regionalizado, ¿no? Muchos maestros hemos pensado de que el currículo regionalizado es igual que el currículo base, pero sin embargo las organizaciones dicen que no es así. No es no es igual que el currículo base. En el currículo regionalizado dice que debe ser la enseñanza desde lo que es la vida del estudiante, desde lo que es su cultura del estudiante, su forma de vida y su idioma. Ahora, si no tienen contenidos, pues vayan al pueblo, pregunten a las personas, pregunten a las personas adultas y realicen sus contenidos. Eso es lo que dice el currículo regionalizado. Pueden abordar temáticas que nos pueden contar los abuelos, ¿no? Eso es lo que dice el currículo regionalizado. Desde ese punto debemos partir, ¿no? Y bueno, tal vez ha quedado ahí guardado el currículo regionalizado y no lo estamos utilizando, ¿no? Pero sí también hay maestros que sí lo están llevando a cabo. Es como hubiera dos currículos, pero sin embargo las organizaciones han querido realizar sus currículos y lo han realizado, ¿no? Bueno, continuando. Además, dice, es una exigencia fundamental de la nueva educación, ¿no? La exigencia fundamental de la nueva educación es recuperar nuestras culturas propias, ¿no? Ancestrales. Esa es una de los fundamentos. Bueno, la exigencia fundamental de nuestra ley, ¿no? A eso se refiere. Y en cuanto a la interculturalidad, intraculturalidad, también continuamos de acuerdo al texto académico. La interculturalidad no es un movimiento hacia adentro, no es exclusivamente, ¿no? Que solo quiera concentrarse en el despliegue de lo propio de un modo autista, ¿no?
La interculturalidad no solo es para uno mismo, desde nuestra intraculturalidad, desde nuestro reconocimiento, nosotros enseñamos nuestra forma de vida a la otra persona y estamos haciendo una acción de interculturalidad, ¿no? La intraculturalidad es un movimiento, ¿no?, inseparable de la interculturalidad. Eso es lo que les decía. Si tú te reconoces a ti mismo, te reconoces a tu cultura, te reconoces a tu lengua, vas a poder enseñarle, ¿no?, esa lengua. Si es que aprendes, porque uno va a reconocer de qué lengua es, se va a identificar y va a poder enseñar. Esa es mi lengua, esa es mi cultura. Entonces van de la mano ambos, ¿no? Y la educación intracultural no es, o sea, no solo no incumbe a lo que es los sectores urbanos, ¿no? Y en especial a los que no se identifican como pertenecientes a los pueblos indígenas. Bueno, sí habemos o hay personas de que todavía no han tenido su identidad cultural, no se han identificado con ninguna cultura originaria de lo que es nuestro Estado plurinacional. Entonces, no significa que la intraculturalidad llegue solamente a los lugares rurales, sin embargo, también debe practicarse en los lugares urbanos, ¿no? ¿De qué manera se puede practicar? Aquella persona que no se ha identificado con ninguna cultura originaria, pues seguramente tiene alguna cultura extranjera, y también eso se llama identidad cultural, ¿no? Seguramente tiene. Entonces puede él también identificarse y enseñar, ¿no? Y practicar la interculturalidad. Continuando, tenemos la educación comunitaria y la escolarizada. Sabemos muy bien que la educación comunitaria es o está a base de sobre los 7 años, los niños de 7 años, ¿no?, a 12 años, 11, 12 años, ¿no? Es llamada también educación primaria comunitaria vocacional. Y está fundamentada esta educación en lo que es el tipo en que las cosas que se aprenden en las formas es como se las hace, son diferentes a lo que ocurre en la escuela, dice, ¿no? Está fundamentada en la educación comunitaria intercultural. Bueno, también dice que el nuevo currículo se fundamenta en el aprendizaje comunitario, que es el modo de aprendizaje, ¿no?, relacional, holístico, implícito a la reproducción de la vida, ¿no?, inspirada en la experiencia de los pueblos indígenas. Entonces, esta forma de educación es una forma de educarse desde los pueblos, desde la cultura, desde su forma de vida. No es la que se enseñaba en la época colonial, ¿no? Además, es el tipo de educación propia del ser del alumno, ¿no? Es primordial desde los años o desde hace milenios de años. Debe llevarse a cabo de los padres, de los ancestrales, de nuestros abuelos. Desde ese punto se debe llevar a cabo la escuela o la educación comunitaria y escolarizada, ¿no? Además, la experiencia educativa del pueblo guaraní, ¿no? Es una experiencia que habla del pueblo guaraní en la revitalización de su lengua y cultura. ¿Ya? Esto van a encontrar en el texto académico ustedes, donde nos explican acerca de la experiencia que ha tenido esta lengua originaria, la revitalización de esta lengua originaria en su lengua y su cultura, ¿no? Bueno, tenemos como como dice, la guaranización de las escuelas, la guaranización de las escuelas, una revolución pedagógica y social. Al igual que otras lenguas, de la misma manera, gracias a los consejos, que son los cepos,
se ha realizado o se ha podido revitalizar esta lengua, ¿no? Y su cultura. Se ha podido presentar un alfabeto en guaraní, se ha podido presentar una signografía en guaraní, se ha presentado libros, materiales. Además, en la experiencia que tuvo esta lengua guaraní, dice que se debe llenar el territorio de maestros guaraníes y tener una universidad guaraní, ¿no? Eso es lo que ellos las organizaciones guaraníes han podido pedir, ¿no?, al gobierno, y se ha realizado. Actualmente existen 3 universidades de 3 culturas, ¿no?, originarias, de 3 lenguas originarias. Una que es el Tupac Katari, que es la Universidad Aymara Tupac Katari, que se encuentra en La Paz. La siguiente universidad es la Universidad Quechua Casimiro Huanca, que se encuentra en Cochabamba, en el Chaparé exactamente. Y la otra, que es la Universidad Guaraní Apioanquitumpa, que es en Chuquisaca, está en Chuquisaca, en Monteagudo, ¿no?, específicamente. Entonces se ha podido realizar, gracias a las organizaciones se ha realizado, y llenar el territorio de maestros guaraníes también. Se ha podido dar becas en las escuelas superiores de maestros a originarios, ¿no?, para que puedan estudiar, a la vez ser maestros normalistas y enseñar en su lengua originaria, ¿no? Eso es también uno de sus objetivos de ellos, ¿no? Y además dice que la dirección y su dirección ha impulsado a lo que es el proceso de los pueblos guaraníes, ¿no? ¿Quiénes se ocupan? Ya dijimos en la anterior clase, ¿quiénes se ocupan de llevar a cabo estas revitalizaciones, esta forma de revolución, esta forma de seguir manteniendo la lengua y su cultura? Son los cepos de cada organización, ¿no? Para esto, de la misma manera tenemos también lo que es la educación guaraní. Tenemos la continuación de esta movilización hoy en algunas propuestas, ¿no? Las movilizaciones de los grupos o de los cepos, de aquellos consejos de los pueblos, de educación de los pueblos originarios, hasta la actualidad siguen llevando ese proceso, ¿no? Y para esto se ha creado lo que son los institutos de lenguas originarias, que son los IPLCs, los ILC, ILCQ, ¿no? Para entender mejor lo que es la continuación de las movilizaciones hoy en algunas propuestas, bueno, sabemos que el proceso de cambio que se inició en el 2006 abre, dice, ¿no?, un escenario favorable para las reivindicaciones históricas de los pueblos, pero los avances en un escenario de reconocimiento de derechos en un marco de autonomías indígenas dependen sobre todo del impulso de los pueblos. En realidad dependen de los pueblos, eso es muy cierto. Sin embargo, se ha abierto, ¿no?, este año se ha abierto las puertas en realidad. ¿Y qué se ha hecho desde ese año? Desde aquellos años, pues para esto vamos a ver un video para que entiendan mejor un poquito de historia de aquellos pueblos originarios que han podido movilizarse en cuanto a educación y más en lengua originaria, ¿no? Vamos a conocer además ellos cuántas lenguas originarias se han normalizado. ¿Qué significa normalización? Normalización es que ellos han realizado su signografía, que sería un alfabeto, ¿no? Su signografía en su lengua, han presentado formalmente, han presentado materiales para que se enseñe en su lengua.
Pero ustedes preguntarán dónde están esos materiales que no han llegado a nuestras manos seguramente, ¿no? Por eso dice que todavía depende de las organizaciones y también de los maestros, ¿no? No se conoce todavía algunos, algunas signografías de lenguas originarias. Seguramente cada profesor o cada maestro va a preguntar dónde están, yo cómo puedo enseñar, dónde está ese material. Entonces, para esto vamos a reconocer un poquito acerca de estas organizaciones, cómo se manejan, cómo han realizado, ¿no?
Bueno, hemos podido observar cómo ha sido la evolución de lo que es las organizaciones, cómo se han movilizado, ¿no? La continua, la continua movilización que han tenido las organizaciones para llegar a esto del currículo regionalizado. ¿Y quiénes debemos tomarlos? Somos los maestros, ¿no? Como dice bien claro, se hizo dos currículos. Una que el regionalizado es con carácter intracultural, ¿no? Y el base sería con carácter de intercultural. Entonces debemos tomarlos ambos. Y cada currículo o cada pueblo originario tiene su propio currículo, ¿no? Bueno, para terminar, tenemos las formaciones de los maestros, como bien han podido observar ustedes.
dice, ¿no?, que si el currículo regionalizado viene con maestros o sus propios maestros de lengua originaria. Esa es una gran pregunta. Sin embargo, se ha ido dando el trabajo, ¿no?, a cada maestro de que debe realizarlo, o debe ser él mismo quien debe enseñar la lengua originaria, en lengua originaria, el conocimiento que está regentando o la materia que está regentando, ¿no? Bueno, información de los maestros de los uruchipayas, que también es una forma de revalorizar las lenguas, es rescatar, ¿no?, la lengua que está en extremo pérdida, ¿no?, como es la lengua uruchipaya, que se debe rescatar. También habla el texto académico acerca de esto. Cuando ustedes lo lean, más detallado van a poder encontrarlo, ¿no? Bueno, las actividades de la semana, como bien tenemos dos actividades, ¿no? De la misma manera, la segunda actividad de nuestra semana 2 es un foro académico, y nuestra actividad número 1 es el análisis crítico y un cuadro debate, ¿no? En este momento les voy a explicar cómo debemos realizarlo. Bueno, la actividad de la unidad temática 2, que es el análisis e interpretación de la educación intracultural y las prácticas de experiencias interculturales en Bolivia. La actividad 1 es el análisis crítico y cuadro debate, ¿ya? La actividad 2 es el foro académico. ¿En qué consiste el análisis crítico y el cuadro debate? Aquí tenemos el ejemplo del análisis crítico y cuadro debate. ¿Qué dice? Dice que tomando en cuenta los conceptos fundamentales de la unidad temática 2, elabore un cuadro debate en base a 4 conceptos claves, ¿no? Aquí les muestro lo que es la estructura del cuadro debate. ¿Cuáles se va a tomar en cuenta? Los conceptos fundamentales de la unidad temática 2, los cuales van a ustedes poder encontrarlos en el texto académico de la semana 2. Aquí en esta columna ustedes deben llenar, ¿no?, un resumen de los conceptos, ¿no?, y además tener la cita textual, la percepción y la conclusión. ¿Ya? Bueno, el formato de presentación es en documento Word, ya con su nombre como siempre, y también pueden utilizar un documento PDF, ¿no? Para subirlo a la plataforma generalmente se necesita el documento Word. Y los criterios de evaluación en el cuadro debate se identifican los 4 conceptos principales de la unidad temática 2. El cuadro debate está bien organizado y claramente presentado, así como de fácil seguimiento. El cuadro debate es sobresaliente y atractivo, que cumple con los criterios de diseño planteados, sin errores de ortografía. El título del cuadro debate de una idea clara, ¿no? El cuadro debate debe llevar un título del tema y de todos los conceptos que se relacionan entre sí, y estas deben estar bien jerarquizados. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestra clase, Pachi, y si tienen alguna pregunta pueden realizarlo. Si tienen alguna duda, algún aporte que quieran realizarlo, pueden realizarlo. Hoy estamos calladitos, ¿no? No tenemos ninguna pregunta. Bueno, también recordarles que ustedes deben llenar o deben enviar sus tareas de la semana 1. No se olviden, es hasta el lunes. Los días pasan rápido.
No se olviden, en el poco tiempo que tengan, entren a la plataforma, realicen su comentario de las 3 preguntas en el foro académico y también llenen su evaluación. Son 5 preguntitas, ¿ya? Entonces no está nada difícil. Su tarea de la primera actividad también, no se olviden en subirlo, por favor. Bueno, recomendarles, ¿no? Nada más eso y también esta tarea de esta semana ya puede estar abierta, ya está habilitada. Y el día miércoles por la noche se va a habilitar lo que es la evaluación de la semana 2. Pachi, muchísimas gracias, buenas noches. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hay algunos que han llegado un poco tardecito, ¿no? A ver quiénes son. Vamos a registrarlos. Ya. Miriam. Juan Antonio. ¿Sí? Sí, dígame. No, está habilitada, tiene que estar hasta mañana. ¿Usted ha podido ingresar? Están habilitados. De la semana 1 todo está habilitado hasta el lunes. Y si no estaría en este momento, voy a entrar a verificar ya. Pero tienen tiempo hasta el lunes, por favor, no se olviden. Pachi, eso nomás, alguien. Sí, dígame. No, no, le pide solamente uno le pide. Puede, ¿ya? No, puede elegir uno de cualquiera de esos ejemplos, ya sea mapa mental, ya sea conceptual o esquema, o la otra que le dice. Solo uno le pide. Puede elegir usted, ¿ya? No, no hay de qué. No hay de qué. Si tienen alguna duda, está ahí para ustedes pueden preguntarme. Mi número lo tienen el grupo también. Pachi, Kaikama Gachun, Walej, Tinkunakama, Tinkunakama.